Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, alumnos del primer medio del Colegio Sella Educación para Todos. Les habla su profesor de inglés, Eliezer Rojas, con una nueva clase, también con una nueva unidad. Hoy comenzaremos la unidad 4 de nuestro programa, que se llama At Work. Y lo que vamos a ver en esta primera clase va a ser relacionado un poquito a Job Interview o entrevista de trabajo. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Como dice ahí, leer y reconocer textos simples propios del mundo del trabajo, tales como conversaciones telefónicas, diálogos y entrevistas. Lo que vamos a centrarnos sí va a ser mucho en vocabulario sobre trabajo en un principio, para esta primera clase. Recuerden que esta clase es la semana 12, que corresponden a las fechas de, del día 15 de junio hasta el 19 de junio. Bueno, como dije antes, nueva unidad, estos son los contenidos que vamos a ver. Primero vamos a comenzar con Job Interview. También vamos a ver should y shouldn't, que son unos verbos modales que se les dice, pero de forma resumida va a ser como consejos de lo que tú debes hacer o lo que tú no deberías hacer. ¿En qué caso lo vamos a ver? En una entrevista de trabajo. Vamos a ver también adjetivos de personalidad y partes de un currículum vitae. Bueno, para comenzar, una entrevista de trabajo. ¿Qué es una entrevista de trabajo? Una entrevista de trabajo es una conversación entre un postulante y una representación. Una representación se refiere a alguien que represente a la empresa. Muchas veces puede ser esa persona relacionada con recursos humanos o psicólogos del lugar donde tú quieres trabajar. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Ellos prueban si el postulante debe ser o no debe ser contratado. Hay algunos que hacen test psicológicos, otros que ven tu personalidad inmediatamente cuando te hacen la entrevista. Eh, ¿A qué me refiero con ver tu personalidad? Ven si tú te, ¿cómo lo puedo decir? Te ofreces a responder preguntas de forma voluntaria, porque siempre pasa, incluso en clases, cuando uno les pregunta a ustedes si es que tiene algo que decir o algún voluntario para, en una entrevista de trabajo es muy bien visto si tú mismo te postulas, cuando preguntan por voluntario. Muestra personalidad, porque eso habla muy bien de ti. Bueno, vamos entonces a comenzar con un poquito de vocabulario. Como tenemos acá y como siempre lo hacemos, siempre hablamos de vocabulario. Tenemos acá teacher, butcher, journalist, firefighter, politician, salesman, cashier, pilot, actor o actress, doctor, chef, artist, soccer player, nurse. Aquí ustedes pueden guiarse por las imágenes de qué significa cada uno de estos, porque la primera actividad que tienen que hacer es traducir cada uno de estos trabajos al español. Ya esa va a ser su primera actividad. Obviamente hay algunos que son fáciles de deducir, quizás a algunos les cueste más que a otros. Ahora, lo que vamos a ver es a o an. Cuando nosotros queremos decir nuestro oficio en inglés, por ejemplo, yo digo, yo soy un profesor. I am a teacher, ¿cierto? Ese un se puede decir de dos formas en inglés. Podemos usar a o an. Estas palabras, a y an, significan lo mismo. Pueden significar uno, un o una. Pero cada una tiene su uso distinto. ¿A qué me refiero con esto? Aquí les va. Pongan mucha atención a esta explicación, chiquillos. Nosotros usamos a cuando la siguiente palabra, la palabra que viene a la derecha de a, debe comenzar con una consonante. Por ejemplo, si yo digo a teacher, usamos a porque la palabra teacher comienza con una letra T. Por lo tanto, es una consonante. Al ser consonante, usaremos a
o an. Como dice acá, vamos a usar a. La palabra después de a comienza con una T, una consonante. Pero, cuando vamos a usar an, usaremos an cuando la siguiente palabra comience con una vocal. A, E, I, O, U. Por ejemplo, an artist. Un o una artista. La palabra artist comienza con una vocal. En este caso la vocal A. Por eso usamos an. Esa es la diferencia entre ambos. Significan lo mismo, pero tienen esa regla. Usamos a cuando la siguiente palabra comienza con consonante. Usamos an cuando la siguiente palabra comienza con una vocal. Bueno, ¿cómo decimos cuál es nuestra profesión? En inglés. Como yo siempre les explico inglés con una fórmula matemática para que sea más fácil de entender, primero es un pronombre, luego un verbo to be, nuestro verbo más famoso, según el pronombre que corresponda, luego iría a o an, y al último iría el trabajo. Por ejemplo, aquí hice algunos ejemplos para ustedes. I, el pronombre. ¿Cuál es el verbo to be de I? Siempre va a ser am. Luego, a o an, dependiendo del trabajo. Ustedes pueden anotar el trabajo primero y después deciden si va a o an. I am a teacher. Yo soy un profesor. She is an actress. Ella es una actriz. You are a firefighter. Tú eres un bombero. Pero van a haber unos casos curiosos, obviamente. En esta actividad, aquí tenemos un ejemplo que es singular. Ustedes saben lo que iría acá. Pero aquí tenemos el caso de we y they. Estas son palabras que son plurales, o sea, que son más de uno. Nosotros decimos que I y an significan un, una, uno. Y aquí cuando hablamos de más de uno, no usaríamos a o an. De hecho, no usaríamos nada. Aquí no iría nada. Pero el trabajo debe ir en plural, o sea, con una S al final. Solamente en estos dos casos. ¿Ya? Así que ojo ahí al momento de realizar la guía. No iría nada en a o an, en we y they. No iría nada aquí. Y aquí los trabajos tienen que ir con una S al final. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que son más comunes en una entrevista de trabajo. Estas son preguntas simples al principio. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿De dónde vienes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Rutinas, a ver si se acuerdan de las rutinas. ¿Y quién es tu modelo a seguir? Aquí tienen las respuestas en mi caso. Por ejemplo, what is your name? My name is Eliezer Rojas. How old are you? I am 28 years old. Where are you from? I am from Villa Alemana. What do you like to do in your free time? I like to watch movies. Who is a role model for you? A role model for me is my father. Ustedes tienen que responder a estas preguntas. Pueden incluso reemplazar la información que está subrayada con su información personal. ¿Ya? Así que su trabajo va a ser responder esas preguntas. Bueno, como trabajo final, esto es solamente una clase de reflexión. Quiero que me digan, ¿cuál es su trabajo soñado? Y solamente por curiosidad, si es que saben, ¿cuál es el documento que tienes que enviar antes de recibir una llamada para una entrevista? Chicos, cualquier consulta, cualquier duda, a mi correo que está aquí o al correo del pie. Espero que hayan entendido la clase, que haya sido entretenida y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén súper bien, cuídense mucho, lávense las manos.